Cristo es el Señor. Vamos al texto de Romanos 10, 9 y 10. Es muy conocido ese texto, hermano, porque se agarra como un texto evangelístico ahí en Romanos. Diez. Nueve y 10. Dice la palabra del Señor: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Incline su rostro un momento, vamos a dar gracias al Señor. Dios, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos. Señor, pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú quien te muevas entre nosotros y entre los corazones y nos des oídos atentos a tu palabra, Señor. Lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Este texto, hermano, lo hemos tomado muy a la ligera, sobre todo en la iglesia contemporánea. Yo creo que a partir del siglo XIX para acá se ha hecho muy común este texto, no sé si antes, pero cuando decimos, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Reina Valera traduce que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces, hermano, de ahí las personas se agarraron con: repite esta oración. Tú solamente repite que Cristo entra en mi corazón, te abro y un montón de tonterías que usted ya sabe, ¿sale? Y eso, hermano, no significa este texto. Este texto tiene un significado muy profundo, y si usted no logra comprender eso, hermano, temo mucho que entonces por eso nuestras vidas no son lo que deberían de ser. Nuestro texto base sirve para dar paso a un texto que debe ser comprendido antes de la declaración de nuestro texto de Romanos 10, 9, 10. Si usted y yo no comprendemos primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3, difícilmente, hermano, podremos entender Romanos 10, 9 y 10, o la profundidad de lo que ese texto significa. Entonces vamos a primera carta a los Corintios 12, 1 al 3. Dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo hablaría de estas cosas, hermano, en la primera carta a los Corintios? No pierda de vista primera carta, Romanos. Pero es interesante, ¿no le parece? Que nosotros no meditamos en la Escritura como debiéramos hacerlo. Reina Valera traduce: no quiero, hermanos, no quiero, no quiero. Primero dice Pablo, no quiero. Hermanos, los trata como a iguales. Independientemente, hermano, que la iglesia de Corinto era una iglesia, pero muy carnal, muy carnal, hermano. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos, creo que es el capítulo 3, dice: yo les quise hablar como espirituales, pero no se puede. Hay muchos pleitos entre ustedes, hay muchas divisiones, hay muchas actitudes infantiles, porque unos siguen personas. Yo soy de Pedro, yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cristo. Y Pablo dice: ¿Cristo está dividido? No. Entonces esa es la razón, hermano. Pero Pablo dice: hermanos, no los desecha, independientemente de la conducta de los corintios. Ahora, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Ahorita cuando estaba compartiendo Elías, ¿se acuerda que habló de ciertos, un grupo de cristianos llamados carismáticos o pentecostales o pentecosteses? Son esas personitas, hermano, que si usted no habla en lengua, si la gente no se cae y todo eso, entonces Dios no estuvo en el culto. Y eso es lo que pasaba en Corinto. La iglesia de Corinto había sido bendecida con todos los dones espirituales, pero el punto era que no lo usaban para la gloria de Dios. ¿Lo usaban para qué? Para presumir entre ellos quién tiene más dones. ¿Sale? ¿Quién habla más lenguas? ¿Quién tiene más profecía? ¿Quién tiene más revelación? ¿Quién sana más enfermos? ¿Vale? ¿Quién hace la oración más larga? ¿A quién discierne? ¿No? Yo me acuerdo, hermano, de esa iglesia donde fuimos a apoyar. La esposa del pastor decía: échale escáner espiritual. Nomás las locuras, ¿no? Escáner espiritual, hermano. Y entonces Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto. Si usted analiza desde el capítulo 10, me parece, y pasando por el capítulo 11, donde los excesos en la cena del Señor, ¿se acuerda? Porque dice unos, ya cuando viene la cena del Señor ya están bien borrachos, o ya están todos comidos y otros ni comieron. Y entonces dice: no los puedo felicitar por esas cosas. Y entonces Pablo es cuando dice: a ver, deben entender para qué sirven los dones espirituales. Pablo lo deja bien claro, que el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo, repartieron los dones, y a unos les dio que ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál era la razón? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es para lo que se reparten los dones. No son para tu presunción, no son para mi presunción, no son para que andemos presumiendo o le digamos a otros: ustedes no tienen dones, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos trabajemos como un cuerpo y cada uno de nosotros desempeñe su función. El corazón, hermano, en el cuerpo desempeña la función del corazón, y los riñones la de los riñones. El corazón no quiere ser riñón, y los riñones no dicen: yo quiero ser ojo, yo no quiero ser riñón, yo no quiero andar filtrando orina, yo mejor prefiero ver los paisajes. No, cada uno fue puesto ahí y desempeña su función, hermano. Y cada uno le fueron dados dones de parte del Señor para ejercerlos para el bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que todos juntos vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la razón por la que dice Pablo: no quiero que estén ignorantes, ¿sale? Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu, ahí está con mayúscula, el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, ¿por qué no les dijo gentiles, hermano? Porque para usted y para mí, gentiles y paganos es lo mismo, y no es lo mismo. Usted y yo somos gentiles, ¿sí sabía eso? Usted y yo no somos judíos. ¿A quién se les llamaba gentiles? A los que no eran judíos. Ahora, pagano significa que vive ¿qué? En la filosofía del mundo. Gentil es aquel que no es judío. Nosotros somos la iglesia de los gentiles, porque es por eso se acuerda que el viernes estábamos hablando que Pedro fue a los ¿qué? A los judíos, y Pablo a los gentiles. Pero a los paganos es otra cosa completamente diferente. Esos que están tronando cohetes son paganos. ¿Ya? Para que le quede claro. Entonces, dice: cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Hay por internet, hermano, me parece, no sé si es Facebook o TikTok, no recuerdo, pero es redes sociales. Hay por ahí un curita, y le digo curita porque él se mofa también de los cristianos. Entonces, pues, para mí es una persona indocta, aunque traiga una sotana
y esté atrás de un altar de la Iglesia Católica, porque tergiversa, hermano, y no entiende el texto bíblico. Y entonces él toma un texto y dice, aquí en los evangelios dice, y las generaciones me llamarán bienaventurada. Y entonces dice, nuestra madre María. Y ni entiende, hermano. Para empezar, la de aquí se llama Guadalupe, ¿sí? El ídolo se llama Guadalupe, ¿sí se sabe? No se llama María Guadalupe. Y en ninguna parte de la Biblia se le rinde que ese personaje ni siquiera ha leído que el nombre de Cristo es sobre todo nombre que se nombra. Arriba en los cielos, abajo en la tierra, no hay otro nombre sino el nombre de Cristo. Entonces, hermano, eso es ser un pagano, alguien que es arrastrado a la idolatría, alguien que le dice este día, hoy es el San Juditas, ¿no? Los días 28, me parece que todos los 28 son el de San Judas, Tadeo. Y la gente ahí va, al menos ahí saliendo del metro Hidalgo, hermano, ahí hay una iglesia que se llama la iglesia de San Judas, donde cada 28 se congrega un montón de gente que le va a pedir milagros al santito. Y eso es a lo que se refiere, hermano. Usted y yo éramos arrastrados. Vamos a las limpias. Yo me acuerdo de eso. Y a mí de niño me llevaban a las limpias, hermano. Y una vieja cochina se echaba aquí como agua o no sé qué. Así todo te salpicaban, hermano. Y porque decían, ¿se acuerda cuando nacían los bebés? Su ojito de venado para que no le hagan ojo. ¿Qué más? Saquen sus paganerías, hermano, ¿no? O en la mano, o pásale un huevo, ¿no? ¿Se acuerda de esas cosas? Eso, hermano, es el paganismo. Y muchos, hermano, aunque te sorprenda, cristianos el día de hoy, siguen de supersticiosos. No le digo al pastor porque me va a regañar, hermano. Dios lo ve. ¿Le preocupa más lo que le va a decir un ser humano que Dios, lo que le va a decir Dios? Algo anda mal en su teología, hermano. No recuerdo quién es no sé si es Pablo, no es cierto, es Jesús, perdón, es Jesús, el Señor Jesús el que dice, os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de muertos los pueden arrojar al infierno. ¿Sale? Es al que hay que temer. A los hombres no les teman. Ellos nada más te pueden matar el cuerpo y ya. Pero Dios puede arrojarte al infierno si no corriges muchas de tus creencias. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ustedes acuérdense cómo eran llevados a hacer cosas que ni entendían. Dice, a rendir culto a ídolos mudos. Tres, hermano. Tres experiencias tuve yo donde yo hubiera dado lo que fuera para que esas imágenes hablaran. Fui a ver esa imagen de la basílica, hermano, y me paré ahí enfrente, porque pasas en una banda, si vas pasando lento, no habló. Aquel en la iglesia de allá de Iztacalco, de la Infonavit, la única iglesia católica ahí, fui, le agarré la mano al monigote y no habló. Y a lo que yo creía que era Dios, hermano, jamás habló. Y me decepcionó. Porque son ídolos mudos, hermano. Tú les hablas, tú les pides y no te van a contestar. Y dice, no quiero que ignoren eso. Hay familias que le dicen a las personas cuando te conviertes al cristianismo, eso me lo dijo a mí una tía, ¿vas a apartarte de la religión que tus padres te dieron? Yo le voy a decir, para empezar, ni religión me dieron mis padres, porque ni a la iglesia íbamos. Pero dije sí, porque yo sé que esto es verdad. Te va a ir muy mal. Está bien. Entonces, cuando lo amenacen con que le va a caer la maldición gitana y esas cosas, tranquilo, ¿sale? No pasa nada. Si alguien lo amenaza, los ídolos nada son, dice la Escritura. Los ídolos nada son. Así que si usted le tiene miedo a esas cosas,
le tiene miedo a nada. Y luego dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. ¿Cómo se puede maldecir a Jesús, hermano? ¿Sí se acuerdan? Espero que sí se acuerde, hermano. Si no, revise las dos semanas anteriores. ¿Se acuerda de los temas que hablamos? Donde dijimos que Cristo es suficiente, hermano. Cuando dijimos en la antigüedad Dios habló a través de profetas, sueños, visiones. Dijimos, pero hoy habla ¿por quién? Por el Hijo, ¿cierto? Entonces, hermano, usted y yo hacemos mal en darle peso a visiones, sueños y esas cosas. Un peso que no tienen, ¿sale? Es más importante la palabra de Dios. Yo vuelvo a repetirle, hermano, yo no estoy diciendo que Dios dejó de hablar de esa manera, no. Pero si no logro comprender una visión, un sueño, no tiene mucha importancia, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la semana pasada, hermano, hablamos de que ni aún las experiencias espirituales como la que tuvo Pedro, como la que tuvo Pablo, son más importantes que Cristo. Y el día de hoy, hermano, lo que estamos estableciendo es que en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo del Nuevo Testamento, en los primeros años de la iglesia, hermano, sí se obligaba a las personas a maldecir a Cristo, con el único motivo de que no te quitaran la vida. Esa era la razón. Y entonces te agarraban porque eras cristiano, saliendo. Tú eres cristiano, no, maldice a Cristo y di que César es el Señor. Y esa palabra Señor, hermano, era la equivalente a lo que decía el tetragramatón, que se supone que nadie pronuncia por respeto a la deidad de Dios. Entonces es el equivalente a Jehová. ¿Sale? Di que el César, que un ser humano es el Altísimo. Él es el que hizo todo. Eso es lo que implicaba decir César es Kyrios o el Curios. Nadie se pone de acuerdo si es Kyrios o Curios, bueno, como sea. ¿Vale? Y eso, hermano, es lo que significa que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, el Altísimo, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, y eso, hermano, era automáticamente decir César es nada, y por eso te mataban. Ese es el punto, hermano, hacia donde queremos ir. Y en aquel tiempo, entonces, sí, la gente, si no quería morir, decía, sí, Cristo es maldito, es un anatema Cristo. Y entonces ya no lo mataban. Pero ¿se acuerda de lo que Saulo de Tarso hacía? Cuando iba bien enojado camino a Damasco, ¿a qué iba? Yo iba a perseguir a los cristianos, a arrestarlos y traérmelos a rastras para que blasfemaran, para que negaran a Cristo. Y observe nada más la misericordia de Dios para con Pablo a través de Jesucristo, que se le aparece y le quita la ceguera espiritual y le dice, ¿qué estás haciendo, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si yo lo tradujera en palabras de este tiempo, diría, ¿cómo eres tonto, Saulo? Lo que estás haciendo es condenando tu alma a la oscuridad del infierno. Lo que estás haciendo es contra, no a favor de Dios. Y eso, hermano, es lo que usted y yo a veces no entendemos cuando ponemos otras cosas antes que a Dios. Cuando usted dice, un culto más, no pasa nada, usted está maldiciendo a Cristo. Se la pongo así sencillo. Así se la pongo de sencillo. No, eso no es cierto, pastor. No estoy aquí para convencerlo. Estoy aquí para que usted escuche y le pregunte a Dios si esto es verdad o no. Porque yo sé, hermano, que nadie en su sano juicio va a decir, sí, Cristo es maldito. No, yo sé que no, hermano. Hoy, ¿eres cristiano? Sí. Se ríen de ti, no te matan, hermano.
El día de hoy, ¿cuál peligro es si me agarran aquí saliendo con una Biblia? Es más, con dos. ¿Qué me pasa? Nada. En aquel tiempo, hermano, para empezar, no había Biblias. Y si te agarraban saliendo de un culto, era una condena de muerte. Y eso es lo que significa. Y es lo que dice Pablo. Porque en la iglesia de Corinto, hermano, como pasa en algunas iglesias, ¿ha visto esos videos, hermano, donde un montón de gente está como loquita, riéndose, haciendo como animal, aullando, dando vueltas, haciendo un montón de tonterías? Que ellos dicen que eso es el mover del espíritu. En esas reuniones había gente, hermano, que caía así como en éxtasis, ¿no? Ya que ponen los ojos como de huevo cocido, ¿no? Y entre esas muchas tonterías que decían, maldecían el nombre de Jesús. Y ya ve, hermano, que siempre en cualquier iglesia nunca faltan los dormidos, ¿no? Y el diablo es bueno, amén. Ni entendieron lo que se predicó, hermano, pero están diciendo amén a todo. Y entonces Pablo dice, no, a ver, momento. Nadie que esté bajo el control del Espíritu hace ese tipo de tonterías. Ni aúlla, ni sale corriendo, ni da vueltas como tontito. Nadie que esté bajo el control del Espíritu hace ese tipo de manifestaciones. Ni así. Porque yo veo que hay iglesias donde y tú dices, ¿qué te pasa? ¿No? Y hasta se ponen a temblar, hermano. Momento, hermano, tenga cuidado. Esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. Es que yo siento un calor, hermano. ¿Quién dijo que hay que sentir calor o frío? ¿Quién dijo eso, hermano? Tu experiencia personal, hermano, no define el mover de Dios. Que eso que te quede claro. ¿Sale? Porque si no sientes nada, el que no sienta nada, ¿qué? ¿Dios no estuvo con él? Eso, hermano, es lo que está corrigiendo Pablo en la iglesia de Corinto. Y dice, no es por emociones, no es por supuestas manifestaciones. Él dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu Santo de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Si el Espíritu, decía Elías, prioridades, ¿se acuerda? En uno de los puntos decía, mis afectos, ¿no? Resulta, hermano, que habemos cristianos que ponemos a las personas por encima de Dios. Eso es muy dado en la iglesia de hoy, hermano, y no se entiende el texto y no pasa nada. Le explicaba, hermano, que creo fue el viernes, le explicaba yo que vi una especie como de clip o click, no sé cómo se le llama, un avance de una predicación en donde un muy famoso pastor, él decía, no podemos andar calificando a las personas por sus acciones. Y él decía, si por ejemplo entra una joven con la falda corta, entonces decimos, esa no es salva. Y si entra una con la falda larga, sí es salva. Y entonces, decía este pastor, entonces nosotros nos vamos por las obras. Y yo le explicaba, hermano, que la obra del Espíritu Santo en el cristiano lo transforma. Si no me cree, vea la vida de Pablo. ¿Sale? Si no importara la vestimenta, hermano, ¿por qué Pedro diría que las mujeres se atavíen decorosamente? Si no importa. Y cuando el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, dice, mira la conducta que observan, no en público, sino en privado. Obsérvalo siempre. Si se comportan en su casa igual que se comportan en la calle, esas personas están bajo el control del Espíritu. Cuando hablo de control, hermano, no somos marionetas, ¿sale? Sino que aceptamos el señorío de Cristo a través del Espíritu Santo. Y entonces Él dirige nuestros pasos. Si el Espíritu
siempre me va a guiar ¿a dónde? Hacia lo que le agrada al Padre, hacia lo que le agrada al Hijo. ¿Sale? El Espíritu nunca me va a decir, no, sí, vete a ver un concierto y no vayas a la iglesia. Nunca me va a decir, sí, vete de vacaciones y olvídate de la iglesia. Olvídate de la comunión. No, sí, tú sigues robando y no pasa nada, tú sigues yendo a la iglesia. Nunca va a ser eso el Espíritu, hermano. No, sí, ve y comete adulterio y tú síguete congregando, no pasa nada. No, hermano, el Espíritu jamás me va a estar llevando a eso. Quiero que lo entienda. Y el asunto el día de hoy, hermano, es que nosotros nos dirigimos por lo que yo quiero hacer. Si me da la gana lo hago y si no, no lo hago. Y eso, hermano, no es estar bajo la guía del Espíritu Santo. Dice ahí, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sale? Y eso es lo que Pablo está corrigiendo, hermano. Que nosotros no podemos decir, como decía este pastor, quién es salvo y quién es no. Por supuesto que no tenemos esa capacidad, le pertenece solamente a Dios. Pero lo que sí puedo ver es los frutos que da, la conducta que tiene, la forma en que se conduce. Eso sí me da una orientación de qué es lo más importante para esa persona. ¿Vale? Vuelvo a repetirle, hermano, nosotros tenemos un grupo de amigos y familiares que ellos de repente llegamos a coincidir y hay reuniones porque hay cumpleaños, porque hay esto, porque hay lo otro, hermano. Pero usted no me verá participando en cosas que yo sé que no edifican. Podemos estar con un grupo de amigos y todos ser cristianos y cada uno tiene su iglesia, ¿sale? Y a lo mejor en sus iglesias les dicen, no, está bien, si tú quieres hacer esto, hazlo, si quieres hacer aquello, hazlo. Yo en mi percepción particular, lo que Dios me ha enseñado, hermano, es que mi cuerpo no me fue dado para darle vuelo a la hilacha. A mí lo que Dios me ha enseñado es que Él pagó un alto precio para yo ser salvo, que mi vida no me pertenece, que mi vida está sujeta a la voluntad de Dios y que si hay cristianos más pequeños que yo no puedo andarle dando gusto a mi cuerpo y a mis aficiones si con eso voy a hacer que uno tropiece. Yo sé cuál es mi libertad en Cristo, hermano, y yo sé que el Señor no me juzga. Yo sé que el Señor no me acusa. Pero por eso me dice la Escritura, bueno, tú y el Señor. Es asunto entre tú y el Señor. Pero cuando haya otras almas, no es entre tú y el Señor, es todo para el Señor. Y si yo sé que esa persona, yo le doy un mal ejemplo y esa persona va a copiar mi mal ejemplo, entonces no lo voy a hacer. Eso, hermano, es lo que yo he aprendido, lo que mis amistades, mis familiares, incluso mi esposa y mis hijos piensen, eso me tiene sin cuidado. Yo voy a responder delante del Señor por lo que yo sé de Él. Y mi deber como cabeza de mi familia es ponerle límites tanto a mi esposa como a mis hijos si yo creo que se están desviando. A ver, en esta casa no nos conducimos de esa manera. Cuando mis hijos me cuestionan, oye, ¿y por qué entonces algunos de tus amistades, porque a veces se comportan como si no fueran cristianos? Eso no es asunto tuyo. ¿Sale? No te corresponde a ti ni a mí juzgar eso. Ayer te decía que me reencontré con una persona que fue mi jefe y que Dios lo usó mucho para bendecir mi vida en esa empresa. Y nos dio mucho gusto vernos a los dos. Y entonces empezamos a platicar, él es pastor, yo soy pastor, empezamos a platicar y le comenté lo que en esta iglesia tenemos por regla, hermano, que es no celebrar nada, salvo la cena del Señor y el culto, ¿sale? Y entonces él luego me dijo, no, sí, pero no hay que ser tan legalista. Le dije, no, mira, déjate explico. Esta iglesia es sui generis, ¿sale? Cuando esta iglesia comenzó de esta manera. Ya le expliqué, le dije, por esa razón es que para no meterme en problemas y tener que darle gusto a todo mundo,
pues mejor le doy gusto a Dios. Y no hacemos nada. ¿Sale? Y como esta iglesia no es madura, pues no podemos empezar a meter cosas porque nos vamos a descarriar, hermano. En cuanto hagamos la primera celebración de lo que sea, le voy a tener que aceptar todas las celebraciones, porque yo conozco, hermano, al ser humano. ¿Sale? En cuanto yo dé un paso en falso, ¿y por qué hizo eso? No que usted, llámala así, hermano. Entonces, para evitarme ese problema, prefiero que me llamen legalista. ¿Sale? Para evitarme ese problema. Ahora, yo sé, hermano, como se lo he dicho muchas veces, que si leo una y otra vez, la Biblia no va a cambiar, ¿eh? Ella sigue siendo la misma, sigue hablando siempre igual. Y me dice que todo lo que yo haga, hermano, sea para la gloria de Dios. Dígame qué tiene de glorioso, hermano, vestirme como mamarracho el 15 de septiembre. ¿En qué glorifica a Dios, hermano? Que venga yo así con un bigote postizo y acá, sombrerote, vestido como payaso, ¿no? Y me ponga un rifle y unas cartucheras y mis botas, ¿no? Vamos a celebrar la libertad en Cristo. ¿Y no la podemos celebrar así como estamos, hermano? Sería igual, ¿no? Y sin hablar como si fuéramos de verdad rancheros, ¿no, hermano? Te digo, ¿no? Hermanos, ¿somos libres en Cristo? Sí. ¿Para qué? Para exaltarlo, para servirlo, para adorarlo. Para eso somos libres. No para andar haciendo pachangas. Estoy hablando de la iglesia, hermano. Lo que se haga afuera, ya cada quien es responsable de su vida. Yo me corresponde a la iglesia, hermano. Que si en otras iglesias tienen la habilidad o la madurez, hermano, de celebrar cosas y todos son muy felices, gloria sea al Señor. A esta iglesia Dios no le dio ese llamado. Pero hemos hecho comidas de amor, hermano. Y creo que nos la pasamos bien, ¿no? Y eso, hermano, recibe la aprobación de Dios porque está aquí en la Biblia, hermano. Y aquí no dice, yo jamás he encontrado en la Biblia un texto que diga, y por cierto, si tú vives dependiendo del continente en el que tú vivas, cuando llegue la celebración de ese país, tú hazla. No dice eso, hermano. Desde que yo leo, cuando el Señor saca a la nación de Israel y le dice, tú no harás como hacen las naciones vecinas. Tú no celebrarás lo que ellos celebran, ni adorarás lo que ellos adoran. Y todas esas festividades que existen, hermano, ¿son bíblicas? No. A ese panzón que de barba blanca ese no está en la Biblia, hermano. ¿Vale? A los que eran 3, para empezar, no sabemos ni cuántos magos eran, hermano. Y eran magos de Oriente, eran adivinos, para que me entienda, eran astrónomos, eran astrólogos, eso es lo que eran. No piense usted que eran reyes magos, ¿no? ¿Quién dijo que eran 3? ¿Y dónde dice? Y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Me explico? No están en la Biblia. ¿Dónde dice usted? Enséñeme usted un texto, hermano, donde diga aquí en la Biblia, y celebrarás el día de la madre, y el día del padre, y el día del niño, y el día del perro. ¿Dónde dice eso, hermano? Usted muéstreme un texto y de verdad, hermano, a partir del próximo domingo celebramos lo que usted quiera, pero tráigame un texto bíblico. No su conocimiento, no sus marihuanadas, hermano, por favor. ¿Sale? Y aquí celebramos lo que usted quiera. Y si eso, hermano, es ser legalista, sí, soy un legalista. Entonces, hermano, así que primero vamos a analizar este texto de Primera Carta a los Corintios y después ya vemos Romanos 10, 9 y 10. Cristo es el Señor. Primera Carta a los Corintios 12, 1 al 3, versículo 1. Pablo inicia diciendo acerca del conocimiento que los cristianos de Corinto debían tener acerca de los dones genuinos del Espíritu.
Oseas 4:6 en Reina Valera traduce: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso, hermano, es lo que me pasaría a mí si de repente permito todo. Yo a ti te llamé a predicar mi palabra, no andar haciendo pachangas, ni andar dándole gusto a la gente que piensa de ti. Si siente calor puede prender los ventiladores, hermano. ¿Sale? Ahora, si usted sigue leyendo Oseas, no sé, hermanito, ponme Oseas 4 del 6 al 10, a ver si alcanza a ponerse ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambié su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. En adelante, del 12 al 16, a ver si hay. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Se parece en algo lo que estábamos leyendo, hermano? Claro, porque siempre Dios dijo eso. El pueblo siempre corrió tras los ídolos. Decía el Señor en uno de sus profetas, dice: es increíble. Van y cortan un tronco, y lo pelan, y lo lijan, y lo parten en dos, y esa mitad, una mitad la agarran y le echan a la lumbre para cocer sus alimentos, y la otra mitad la forran de oro o de plata o de lo que sea, y se hacen un ídolo, y luego se arrodillan ante él. Dice: ¿qué no entienden? Solamente es un palo, y no hay diferencia entre el que echaste al fuego y este, es lo mismo, es un palo. Y ya. Eso, hermano, es lo que muchas veces nosotros no entendemos, hermano. Nosotros preferimos la satisfacción momentánea. Ya va a venir el mundial, y ese domingo juega México contra quien sea, ¿no? Y yo no voy a ir al culto porque la selección mexicana, y hasta me pinto aquí, me pongo mi camisa ya toda luida y fea de no sé cuántos mundiales, un telerador no sé quién, ¿sale? Y yo no voy porque voy a ver cómo mi selección gana. Y eso es todo lo que vas a obtener. Pero delante de Dios quedó expuesto que Él para ti no significa nada, aunque tus labios digan todo lo contrario. Así de absurdo es, hermano. Ver 11 pelafustanes que ni te conocen y que si estás metido en problemas no van a hacer nada por ti, o velos a buscar cuando estés metido en problemas, cuando tengas un familiar enfermo, cuando no tengas para comer, cuando tengas una enfermedad tú mismo, ve y búscalos a la de la selección y dile: yo falté a la iglesia por verte, ayúdame. Ni te van a pelar. Para empezar, no creo que acceses a ellos. Y a Dios, a quien siempre tienes o tenemos a la mano, ni lo buscas, ni lo buscamos, y lo despreciamos, y lo rechazamos, y lo minimizamos. Eso es lo dramático, hermano. Pero yo no he maldecido a Cristo, ¿no? ¿No es sinónimo, hermano? ¿No es lo mismo? Con mis palabras no, pero ¿qué tal con mis hechos? Ahora, Pablo es precisamente lo que está tratando aquí en primera carta a los Corintios 12, 1 al 3. Está tratando de evitar en cuanto a no aceptar todo lo que parece espiritual.
sino saber qué procede del Espíritu y qué no es del Espíritu. Así que Pablo está diciendo en palabras sencillas que no debemos ser ignorantes en lo relacionado a los dones del Espíritu. ¿Sale? Es que tuve un sueño. No puedes decir que vino de parte de Dios si no sabes discernirlo. ¿Y cómo lo vamos a discernir, hermanos, si no pasamos tiempo con Dios? El tener dones no es señal de espiritualidad, ya que algunos de los que poseían dones en Corinto, Pablo les llama carnales. Ay, ese pastor, no hombre, ¿cómo predica? ¿Y eso te es garantía de espiritualidad, hermano? Si cuando ve una necesidad ni la suple, ¿dónde está la espiritualidad? ¿De qué sirve que prediquemos grandes sermones si cuando hay una necesidad, que Dios le ayude? Los dones no modifican el carácter del creyente como ocurre con el fruto del Espíritu, es diferente. El que yo hable en lenguas, hermano, nada más no cambia en nada mi forma de ser. El que yo pueda orar por alguien e incluso resucite, hermano, no cambia mi forma de ser. El que yo discierna o tenga escáner espiritual, como decía esta mujercita loca. Pero el fruto del Espíritu sí transforma. Porque no importa que yo no hable nada. Pablo mismo dice, yo prefiero hablar una palabra que los demás entiendan a 20,000 palabras que nadie comprende. Y entonces, hermano, en la iglesia de Corinto sucedían las cosas más sorprendentes por la acción del Espíritu Santo, pero en un tiempo y un lugar en los que proliferaban el éxtasis y el entusiasmo, podían darse casos de emocionalismo histérico y de engaños psicológicos al mismo tiempo que manifestaciones reales. Y por eso en este y en los 2 capítulos siguientes, Pablo trata de las manifestaciones auténticas del Espíritu. Este pasaje es muy interesante porque nos reproduce lo que eran los 2 gritos de guerra. Está la frase, maldito sea Jesús. Esta terrible frase podría surgir de 4 formas. Esto es lo que pasaba en aquel tiempo. ¿Sale? Inciso A, podría ser que la usaran los judíos. ¿Cómo le gritaron al Señor? ¿Cómo lo despreciaron al Señor? Entonces, la primera forma de maldecir a Jesús era porque esa persona fuera judía, ¿sale? Y siguiera en los asuntos de la ley. Las oraciones de la sinagoga incluían regularmente maldiciones de los apóstatas, y es posible que el nombre de Jesús estuviera incluido entre los tales. Además, como Pablo sabía muy bien, la ley judía establecía, maldito todo el que es colgado en un madero. Y por eso ellos decían, ¿cómo es que este iba a ser el Mesías si fue crucificado? Él es un maldito de Dios, en el entendimiento de ellos, de acuerdo a la ley. ¿Sale? Y Jesús había sido crucificado. No sería tan raro oír a los judíos pronunciar sus maldiciones contra ese hereje y criminal que adoraban los cristianos. De hecho, acuérdese, hay un hallazgo, no recuerdo exactamente en dónde, hermano, para no serle, pero creo que fue en Roma. Dibujaron un cuerpo crucificado y con cabeza de asno. Y decían, ese es Jesús. Lo que decían. Y claro, usted y yo, no se nos hace irreverente, y lo es. Pero así es como se le tenía en aquel tiempo al Señor. Ahora, inciso B, no es nada sorprendente que los judíos hicieran que los prosélitos que se sintieran atraídos al evangelio pronunciaran esas maldiciones para no ser excomulgados del culto judío. ¿Se acuerda de los papás de este hombre que nació ciego? Que Cristo le devuelve la vista. Y le dicen, ¿pero quién te dio la vista? ¿No? Pues un tal Jesús, ¿no? Mira, si es pecador o no, yo no sé, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Traigan a los papás. Y dice que los papás, por miedo, que dijeron, él ya es mayor de edad, que hable por su propia boca.
porque no querían ser expulsados, porque ya habían avisado que cualquiera que dijera que ese era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y entonces, hermano, a veces eso es lo que ocurría también. Cuando Pablo les hace mención de sus actividades como perseguidor de los cristianos, al rey Agripa le dice: fui de sinagoga en sinagoga castigándolos a ver si los obligaba a maldecir el nombre de Jesús. Debe de haber sido muchas veces la condición para seguir en comunión con la sinagoga el pronunciar una de esas maldiciones contra el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, vamos al inciso C. Cualquiera que fuera la situación cuando Pablo estaba escribiendo esto, no cabe duda de que algo después, en los días de la persecución, se daba a los cristianos la posibilidad de evitar la muerte maldiciendo a Cristo. En el tiempo de Trajano, o Trayano, es un emperador, la prueba que imponía Plinio, el gobernador de Bitinia, a los sospechosos de ser cristianos era que maldijeran a Cristo. Cuando Policarpo, el anciano obispo de Esmirna, fue arrestado, lo que le exigía el procónsul Statius Quadratus era: di, mueran los ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. Para los paganos o para los romanos, los cristianos eran los ateos. Y Policarpo le contestó: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Si usted no conoce esta historia, hermano, investíguela, está muy interesante. Este hombre primero estuvo huyendo, sus discípulos decían: no, te están persiguiendo, Policarpo, huye, hasta que un día el Señor lo confronta y le dice: deja de correr, porque te vas a morir. Y tú tienes que escoger, se lo estoy parafraseando, ¿sale? Tienes que escoger en si mueres huyendo o te plantas como hombre y te enfrentas a lo inevitable. Y esa es la razón, hermano. Dicen, está en la Didache y en los escritos patrísticos, hermano, que cuando este hombre lo ponen en la pira, le meten una espada, hermano, y sangra tanto que se apaga el fuego, se apaga. Y no se moría. Porque era el poder de Dios obrando. Entonces, hermano, esas cosas eran las que pasaban en aquel tiempo. No cabe duda de que hubo un tiempo cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o morir de cualquiera de aquellas horribles maneras. A otros hermanos los aventaron en casos con aceite hirviendo, a otros los aserraron, a los que mandaron a los tigres, a los leones, al Coliseo. Morir de muchas maneras, hermano. Los ateos eran los cristianos para los paganos porque no creían en sus dioses. Inciso D. Existía la posibilidad de que aún en la iglesia alguien en un extraño trance gritara: maldito sea Jesús. Si aquello era una manifestación de un espíritu, es seguro que no sería del Espíritu Santo. También el anciano Juan tenía que advertir posteriormente de la necesidad de probar los espíritus. Aquí Pablo establece con toda claridad que nadie puede hablar mal de Jesús y atribuírselo a la influencia del Espíritu Santo. Inciso E. Frente al grito anterior estaba el auténtico testimonio cristiano: Jesús es el Señor. En tanto en cuanto la iglesia primitiva llegó a tener un credo, estaba contenido en esta breve frase: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es eso. Pero no era una confesión común y corriente, hermano. Era en un tiempo muy difícil, cuando decir abiertamente y bautizarte abiertamente era rebelión contra Roma, rebelión contra lo establecido. La palabra para Señor era Kyrios, que era una palabra extraordinaria. Era el título oficial del emperador romano. La exigencia de los perseguidores era: di, César es el Señor, el Kyrios.
Era la palabra que traducía el tetragramatón hebreo en la traducción griega del Antiguo Testamento. Si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. La suprema lealtad. ¿Se acuerda que Elías mencionó algo de lealtad? Ayer, hermano, estaba re buena la fiesta. Mis hijos estaban jugando un juego de mesa con unos chicos que se llevan muy bien de nuestros amigos. Y todo estaba bien padre, hermano. Pero yo tengo una responsabilidad para con Dios cada semana, hermano, de tener un mensaje que venga de parte del Señor. Y por muchas ganas que yo tenga de cotorrear y por muchas ganas de que yo tenga derecho a descansar y a divertirme lúdicamente, sanamente, hermano, yo no puedo olvidar mi compromiso con Dios. Y yo sabré, hermano, si me duermo a las 2, 3 de la mañana o si no duermo, ese es asunto mío. Lo que yo no puedo es decirle al Señor, ¿qué crees? Hoy no pude preparar nada, Señor, porque tú sabes, tengo derecho, ¿no? No, hermano. Yo le debo toda mi lealtad al Señor. Él está en primer lugar. Yo sé, hermano, que a mis hijos les cuesta un problema levantarse. A mi esposa, yo sé que a veces le gustaría quedarse, ella me lo he dicho muchas veces, me encantaría un día quedarme aquí dormida. Bueno, si quieres un día me voy sin ustedes. Y ahí me alcanzan, ¿no? Pero yo tengo que estar aquí en la iglesia. Entonces, yo lo que hago como buena autoridad que Dios me puso, pues sí, estás muy cansado, pero párate y báñate y rápido y de buen modo, ¿vale? Y vaya a la iglesia y dé lo mejor de usted, porque todo se lo debemos a Dios, todo. Y vuelvo a repetirle, hermano, el día que cualquiera de ellos me diga, pues no voy, pues no vayas. El punto es ese, hermano. Usted necesita entender cuál es su prioridad. Su prioridad. Sí, yo sé que hay cosas. Mire, por ejemplo, esta semana también tuvimos la bendición de que ellos en algún momento han estado aquí en la iglesia. Es el nieto del hermano Juan y su esposa tuvieron a su bebé esta semana, una recién nacida. Uno entiende, hermano, ¿no? Ni modo que le diga, y te quiero ahí dándole gracias al Señor, ¿no? Relájate, ¿no? Hay cosas, hermano, ¿vale? Pero si después de cierto tiempo, hermano, ya que ha pasado la recuperación y todo esto, ellos siguen sin venir, yo debo entender que hay otras cosas que quizá les están impidiendo venir. Primera, creo que están bien lejos, hermano. Segunda, creo que el horario de trabajo no es el mejor. Entonces, todas esas cosas las tengo que ir contemplando, hermano. Pero si nada de eso te impide, ¿por qué razón no eres fiel al Señor? Se la voy a poner de esta manera, hermano, para quitarle la carga, ¿sale? Me la voy a echar yo. Imagínense que me da una embolia, hermano. Aunque yo quiera, no voy a poder predicar, ¿sí? Y sería un absurdo de mi parte estar aquí todo cucho y tratar para dar lástima, hermano. Eso así no se puede. Debes entender, ¿sabes qué? Pues pasa la batuta a alguien que sí pueda. En este momento tú no puedes, ¿vale? Si Dios quiere te vas a recuperar y entonces tomarás otra vez tu lugar. Eso es lo que quiero que usted comprenda, hermano. Si me muero, pues de modo que me salga de la tumba y voy a predicar los domingos, ¿va? Se entiende, hermano, no puedo venir. Bueno, fuera de esas dos cosas, ¿por qué no vendrías? Pregunta. Y entonces, hermano, le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. Hay que fijarse en que Pablo creía que una persona podía decir Jesús es el Señor solamente cuando el Espíritu Santo le capacitaba. El señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubriría por sí misma
como algo que Dios en su gracia le había revelado. Antes de que tú y yo conociéramos al Señor, ¿qué capaz? Es más, hasta bromeábamos con el nombre de Jesús. Usted no, yo sí. Yo hacía chistes, había un montón de chistes de Jesús. Y yo los contaba como si nada. ¿Por qué? Pues porque era un ciego espiritual, porque estaba muerto espiritualmente. Pregúntame el día de hoy si yo haría un chiste del nombre de Cristo. Pues no, sería pésimo, hermano. Eso es a lo que yo me refería. Hay personitas, hermano, que dicen, bueno, voy a contar un chiste, voy a decir como lo dijo esa persona, y sueltan la palabrota y hacen su chiste y creen que se ven graciosos. Bueno, un pastor, hermano, no se ve gracioso. Un pastor no, hermano. La dignidad que nos da Cristo nos impide rebajarnos a eso. Si lo has entendido, si los pastores lo hemos entendido, hermano, no haríamos esas tonterías. Una cosa es que se te ocurre una tontería de vez en cuando aquí en el púlpito, y eso es diferente, hermano. Pero si te bajas del púlpito, hermano, allá abajo tienes que seguir con tu dignidad que Dios te da. Allá no te puedes poner de arrabalero, hermano, para que me entiendas. Ahora, vamos ahora sí a comprender Romanos 19 y 10 y terminamos. ¿Le parece? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón. Y ahí corazón, hermano, acuérdese, no se refiere a esto. Es donde está la voluntad, las emociones, todo. Es el ser interno del ser humano. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Sí, yo creo que Jesús es el Señor. Oye, pero está re buena la fiesta y es la familia. Fíjate, vino el abuelito y vino el tío que hace muchos años que no nos veíamos. Ya, ¿no? Y aparte van a poner musiquita. No tengo problema. Mira, hermano, algo que quiero que usted sepa, para que nunca se espante, ¿no? Yo sé, hermano, que muchos de ustedes tienen familiares que no son cristianos. Si usted un día, hermano, por la razón que sea, me invita y me dice, oye, hermano, vamos a tener un festejo, lo invitamos. Yo asisto con mucho gusto. Y llegando ahí, hermano, usted dice, hijos, que va a venir el pastor. Nadie puede tomar, ¿eh? Nadie puede tomar. Déjelos que tomen, ellos no son cristianos. Y yo no tengo ninguna autoridad en ese lugar. ¿Sale? Y a mí no me ofende, hermano. Pues yo no voy a beber. ¿No? No tengo. Yo fui porque usted me invitó y me voy a sentar y voy a convivir con usted y voy a ser gentil con todas las personas. ¿Sale? Y ya. Si veo que alguien se pone incróspido, bueno, al primer borracho se acaba la fiesta, yo me voy a mi casa y ya. No pasa nada. No se sienta comprometido conmigo. No me espanto de esas cosas, ¿sale? Lo que sí le quiero advertir es esto, hermano. Si alguna vez yo le invitase a un evento, supongamos que yo quiero celebrar a mi esposa en su cumpleaños 120, ¿sale? Cuando tengamos 120 años. Y a usted se le ocurre ir con invitados que no son cristianos. Solamente un favor, hermano, ni se le ocurra que pueden fumar o beber en mi casa. No pueden. Porque es mi casa y en mi casa las reglas son mías. Y las reglas las pone Dios, ¿sale? En mi casa no se puede. Uy, se va a ofender, que se ofenda. Para mí primero está Dios. ¿Sale? Si usted en su casa permite lo que sea, no es asunto mío, es su casa y usted le responderá a Dios por eso. Pero si un día yo lo invito a la mía, hermano, ni se le ocurre andar hablando con groserías, ni se le ocurre andar haciendo tonterías que no van, ¿sale? Porque sí le voy a decir, aquí no. Esa es mi convicción de fe. Por eso, hermanos, que aquí no permitimos ciertas cosas.
Aquí hay cosas que nunca vamos a permitir. ¿Sale? Para que esto pueda ser una realidad en nosotros, es decir, para declarar que Jesús es el Señor y ser salvos, para que esto pueda ser una realidad en nosotros, debemos primero llegar al convencimiento de lo siguiente acerca de Cristo. Hermano, le voy a dar una lista de cosas que usted debería de saber, y si no, debería de estudiar, investigar, para que entonces el Espíritu Santo lo conviccione de que Él es el Señor y usted tenga en la más alta estima a Jesucristo el Salvador, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si usted el día de hoy no está convencido de eso, hermano, si para usted Dios no es Dios, es decir, Chuchito entiende, porque nunca faltan los irreverentes, ¿no? Soy su consentido de Dios. A los consentidos el Señor los manda al infierno, ¿sí sabe eso? Investigue primero esto, hermano, y llegue a la convicción de poner en primer lugar a Dios por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Acerca de la deidad de Cristo, investigue qué significa que Él es la deidad. Acerca de la divinidad de Cristo, investigue por qué Él es divino. Acerca de la preexistencia de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, investigue acerca de los nombres y títulos de la deidad como Dios, Yahvé, Jehová, Señor. Nombres de relación eterna, Hijo de Dios, Logos, Verbo, Unigénito. Nombres y títulos divino humanos, Hijo de Hombre, Cristo, Mesías, Jesús, Emanuel. Acciones y relaciones divinas, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, sus manifestaciones y demandas divinas, salvar lo perdido, dar gracia divina, perdonar pecados, exigir para Él la fe que Dios demanda, recibir adoración, su relación trinitaria, interrelación con el Padre, enviado del Padre, apropiación de cuerpo, relación en la expresión, hermano, o en la relación en la dependencia, interrelación con el Espíritu, relación en la concepción, relación en la niñez y la juventud, relación en el ministerio de Jesús. Todo eso, hermano, usted tiene que investigarlo para que usted quede convencido de que Él es el Señor. Jesús verdadero hombre, Jesús Dios hombre, unión hipostática. ¿Qué significa eso? Unión de las naturalezas divina y humana en la persona de Jesucristo. Comienzo del ministerio terrenal, su transfiguración como predicador y maestro, milagros de Jesús, la kenosis del Hijo de Dios. ¿Qué significa kenosis? Su vaciamiento, como dice en Filipenses 2, 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esa es la kenosis. Se despojó voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Sale? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, y cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la kenosis o el vaciamiento de Dios, de decir, no apelo a lo divino, voy a padecer en carne humana lo que los humanos padecen para poderlos entender. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todas nuestras debilidades, el cual fue sin pecado. Ahora, pasión del Verbo encarnado, la resurrección de Él, su exaltación y los oficios de Jesucristo como oficio sacerdotal, ministerio de intercesión, ministerio como abogado, oficio profético, oficio regio, la iglesia y el reino, la vinculación con la esperanza cristiana, anuncio de la segunda venida, el reino milenial, el estado eterno. Una vez que hemos establecido esta verdad en nuestra mente, alma y cuerpo, llegamos al convencimiento de que Jesús es el Señor.
Llegamos al convencimiento, hermano, de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Llegaremos al convencimiento que tenía Pablo, Pedro, Juan y los apóstoles de decir: vale la pena perder mi vida por Cristo. No es tan importante lo que obtenga o deje de obtener en esta vida. A final de cuentas, mi eternidad no está en este mundo, mi eternidad es celestial. Lo que logre o no logre no es relevante. No voy a seguirme angustiando ni frustrando y no voy a seguir levantando mi puño al cielo, reclamándole a Dios: ¿por qué no me ha dado tantas cosas que todas las demás personas tienen? Por ejemplo, hermano, cualquier cantante, hermano, es sujeto de envidia. Cualquier cantante. Porque tiene fama, porque tiene un montón de dinero, porque tiene un montón de mujeres, porque tiene un montón de casas, coches y todo lo que el dinero puede comprar. Y muchos cristianos, hermano, aunque usted no lo crea, piensan que en eso radica la vida del ser humano. Y Jesús fue bien claro. La vida del hombre no tiene nada que ver con los bienes materiales. ¿Sale? Pero a ver, ponga cara de felicidad cuando le está yendo pero de la patada. Si usted ha entendido que eso no es importante. Todos estamos así con cara de puño, ¿no? Cuando alabe, hermano, alabe. Todos hemos estado en esa situación, hermano, todos, sin excepción. Porque no es tan fácil, ¿no? Eso, hermano, es lo que se necesita para decir: y aunque estoy en esta situación, yo sé que Él es el Señor. Y si Dios no me saca de esta situación y siguen pasando el tiempo y yo sigo en esa situación, no voy a dudar de su amor. No voy a dudar de su gracia ni de su misericordia. No comprendo lo que está pasando, de verdad no comprendo. Tengo tanto miedo de muchas cosas. No sé qué hacer. Ya clamé, ya leí, ya me postré, ya lloré, ya levanté mis manos, ya me enojé también, ya le grité y le dije: tú no eres Dios, tú ni me quieres. Y no pasa nada. Pero no me voy a ir de su presencia, porque primero yo sé que Él es perdón y es amor y es misericordia y es gracia. Y también sé que me va a disciplinar por andar haciendo berrinches, ¿vale? Sí, porque esa siempre se nos olvida. Dios, al que toma por hijo, lo corrige. Entonces, hermano, necesitas entender todo esto. No nada más: sí, Jesús es el Señor. ¿Por qué dices que es el Señor? Es el Señor de mi vida. ¿En serio? ¿Y por qué no eres fiel durante todo el año, hermano? Si es el Señor de tu vida. Es que yo no hago nada si Dios no me dice. ¿Sí, en serio? Respecto a la programación que ves, hermano, no hay nada. Si es que Dios me dijo que vea Rápidos y Lujuriosos. ¿En serio? ¿Te dijo Dios? Es que Dios me dice que de vez en cuando me puedo echar una de Chente. ¿En serio? Que también le puedo dar vuelo a la hilacha, ¿no?
Bueno, Dios, el de los cielos, no te está hablando, te aviso. No sé qué Dios te esté hablando, pero ese no es el Dios de los cielos. Entonces no tengo libertad, hermano. Entonces, te la pongo fácil, hermano, porque ya terminamos. Solamente una vez que hemos establecido esta verdad en nuestra mente, alma y cuerpo, llegamos al convencimiento de que Jesús es el Señor y en ningún otro hay salvación más que en Él. En otras palabras, debemos tener convicciones más que creencias. Yo creo que Él es el Señor. No, estoy convencido de que Él es el Señor. Decía, hermano, uno de los comentarios que consulté para este estudio: ¿por qué no te vuelves cristiano en aquel tiempo? No, porque los cristianos no pueden hacer nada. Y yo lo que quiero es vivir en libertad. Yo quiero beber, yo quiero, ¿no?, viajar, conocer el mundo, conocer personas, ¿no?, tener todas las mujeres que yo quiera. En el caso de los hombres, las mujeres, pues no sé cómo piensen, no soy mujer. Entonces, pero creo que están igual de depravadas, no sé. Entonces, uno dice, y yo soy libre. Satanás, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento y creen que eso es libertad. Y no, tu vida está controlada por Satanás y solamente haces lo que a él le agrada, lo que el pecado dicta. Eso es lo que hacemos cuando no tenemos a Cristo. Y la verdadera libertad, hermano, es que Cristo nos hizo libres de la ley del pecado. Ya no estoy sometido al pecado. Te digo que un día, aquí no, hermano, porque jamás le faltaría yo el respeto a la presencia del Señor, pero me encantaría que un día me invitaran a una agrupación de AA, hermano, y decirle al padrino: déjame llevar una pachita, una grapa y un cigarro. Y ahí los voy a poner, ¿vale? Para demostrarte que el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad, incluida el alcoholismo, como se le llama en las agrupaciones, ¿sale? Voy a dar la junta, el tema que me toque, y voy a dejar estas cosas aquí. Y te aseguro que no tienen poder. El día de hoy no tienen poder sobre mí. Porque Cristo vive en mí, porque su Espíritu Santo ha transformado mi vida y yo sé que esto no tiene poder. Ya no me controla. Ya no necesito nada de esto. Como también el día de hoy no necesito demostrar nada. No necesito demostrar que yo era el más trucha para los albures, ni para los chistes colorados, ni era el más fino para el dance. No necesito demostrar nada. No necesito demostrar que era muy bueno. Dice que era bueno para el fútbol y otras cosas. No, que era bueno para la baraja y los dados y la rayuela y el No necesito demostrar, ni que yo me peleaba como con 200, ¿no? Y el más chaparrito me ganaba porque me agarró cansado. No necesito demostrar nada, hermano. Nada, absolutamente nada. No me importa la opinión de los demás. No vivo de la opinión de los demás. Lo único que me interesa es saber si soy acepto delante del Señor, si Él está a gusto con mi vida, porque yo no ignoro que mi vida no es recta delante del Señor. Eso yo lo sé. No necesito que nadie venga a decírmelo, pero no necesito la aprobación de nadie. Hay cosas que ya no necesito. Hay cosas que tuve y ya no las tengo y ya no las necesito.
y no tengo, mira hermano, hay algo que yo sé, nunca voy a viajar a otro continente, eso lo tengo aquí en mi cabeza, hermano, ¿vale? Y no tengo problema con eso. Yo sé, hermano, que hay personas que Dios les ha dado esa bendición, gloria sea al Señor. A mí por alguna razón no me dio eso, ¿vale? Y Él sabrá por qué. Y no tiene ninguna relevancia, hermano. Hace muchos años, termino con esto, chicos de la alabanza, váyanse viniendo, vayan preparando la última alabanza. Cuando yo era más joven, escuché hablar de un lugar llamado el Callejón del Beso. Está allá por Europa, creo. O en África, no sé. Y yo tenía tanta ilusión, hermano, porque yo escuchaba a las personas hablar. No, sí, está bien padre el Callejón del Beso y la leyenda. Y yo tendría que 18, 20 años, hermano, y no había salido de Iztacalco, ¿no? Y yo solamente soñaba, hermano, porque yo era un romántico de primera. Siempre fui muy romántico. Y decían, no, y hay unos balcones donde se veían, no sé cómo se llamaban, él y ella, ¿no? Los de la leyenda. Y sí, y tenían prohibido verse, ¿no? Y creo que eran los Montesco y los Capuleto, no es cierto, es cierto. O eran Aladín y no me acuerdo. Y entonces, hermano, yo tenía tanta ilusión, porque yo me imaginaba, debe ser bien padre, ¿no? Yo pensaba, un beso ahí es especial. Bueno, ya fui, hermano, hace un montón de tiempo. Fui por trabajo a Guanajuato y vi el famoso Callejón del Beso y dije, ¿sí el Callejón del Beso? Está padre. Años después regresé con mi esposa. De hecho tenemos ahí una foto que nos tomamos ahí, mi esposa y yo, danos un beso. Sí, pagamos por subir al balcón. Pero fue diferente, hermano. Importa mucho con quién vas. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace especial a los lugares. Con quién estás y con quién vas. Eso es lo que hace especial tu vida en la mía, si la presencia de Dios está o no está. Lo que le da sentido a tu vida y a la mía es eso, la presencia de Dios. Es que podrías verle todos los defectos uno al otro, pero no se te olvide que fue Dios. Y si Dios no estuviera, jamás habrías vivido con esa persona las cosas que has vivido. No sé si son buenas o son malas, no lo sé, hermano. Pero para mí fue especial ese día, porque iban mis hijos aparte. Fue muy especial. Era el mismo lugar que yo conocí que me desilusionó. Pero ese día lo que importaba es que iba mi esposa y mis hijos. Íbamos con el pastor Lemos y la hermana Pati. Fue especial. Y eso es algo que tengo atesorado en mi corazón, por el hecho de que ella estaba ahí conmigo. No tienes que viajar tan lejos, hermano. Y si nunca viajas no pasa nada. Mis hijos algún día me dijeron, papá, llévanos a Disneyland. Dije, sí, mañana. Algún día, si Dios les permite, irán. ¿Sale? No puedo, aparte Trump no nos quiere. Entonces, hermano, no tienes que ir tan lejos, pero sí importa quiénes van contigo. Importa mucho.